La noche que encontré a mi esposo y a mi nuera desnudos en el cuarto de oración de nuestra propia iglesia, mi hijo cerró la puerta con llave. Desde afuera. 46 años de matrimonio destruidos en un segundo. Pero lo que más me destrozó no fue la traición de mi esposo pastor. Fue darme cuenta de que mi propio hijo había estado encubriendo todo desde hace años, y cuando finalmente entendí por qué, deseé no haberlo sabido nunca. Tengo 65 años. Soy Claudia, de Guadalajara. Durante casi medio siglo fui la esposa perfecta del pastor perfecto, la que sonreía en el púlpito cada domingo, la que organizaba retiros espirituales, la que consolaba a las mujeres de la congregación mientras ellas lloraban sus propias traiciones. Nunca imaginé que yo misma estaría viviendo la peor de todas. Conocí a Ernesto cuando yo tenía 19 años. Él predicaba en una iglesia pequeña del centro de la ciudad. Tenía esa voz profunda, esa seguridad, esa forma de mirar que te hace sentir especial, elegida. Yo era joven, buscaba dirección en mi vida, y él me ofreció un propósito: ser su compañera en el ministerio de Dios. Nos casamos 6 meses después. Yo estaba enamorada. Él estaba... Bueno, ahora sé que él estaba construyendo su imagen pública. Los primeros años fueron de trabajo intenso. Ernesto construía la iglesia, yo construía nuestro hogar. Tuvimos a Andrés cuando yo tenía 21 años. Un bebé hermoso que creció viendo a su padre predicar sobre fidelidad, sobre familia, sobre santidad. Creció pensando que nuestro matrimonio era un ejemplo. Y yo también lo pensaba. La iglesia fue creciendo. De 50 personas pasamos a 200, luego a 500. Ernesto se volvió conocido en la ciudad. Lo invitaban a conferencias, a programas de radio cristianos. Nuestra casa siempre estaba llena de gente. Líderes de otras iglesias, matrimonios buscando consejería, jóvenes con problemas. Yo atendía a todos, cocinaba, limpiaba, sonreía, oraba con ellos. Mientras tanto, mi esposo predicaba sobre pureza. Andrés creció y se casó hace 8 años con una chica de la congregación, Valentina. 24 años cuando se casaron. Bonita, callada, siempre dispuesta a ayudar en las actividades de la iglesia. Yo la recibí como a una hija. La entrené para ser una buena esposa de líder, porque Andrés ya estaba siendo preparado para eventualmente tomar el ministerio de su padre. Una familia pastoral de 3 generaciones. Eso era lo que estábamos construyendo. O eso me habían hecho creer. El primer signo de que algo no estaba bien llegó hace 2 años, pero yo lo ignoré. Fue un domingo después del servicio. Ernesto y Valentina se quedaron en la iglesia, ordenando el material de la escuela dominical. Andrés se fue a casa antes, diciendo que tenía dolor de cabeza. Yo me quedé en el estacionamiento esperando a Ernesto porque necesitábamos pasar al supermercado. Esperé 40 minutos. Cuando finalmente salieron, Valentina tenía el cabello diferente, más suelto, y Ernesto tenía esa expresión satisfecha, como cuando un hombre acaba de lograr algo que lo hace sentir poderoso. Pero yo apagué esa voz en mi cabeza. Claudia, no seas ridícula. Es tu esposo. Es un pastor. Es el hombre de Dios. Seguí apagando esa voz durante 2 años más, hasta octubre de 2024, hasta la noche que cambió todo. Era viernes por la noche. Yo había ido a una reunión de mujeres en casa de una hermana de la iglesia. Volví a casa cerca de las 10 de la noche. La casa estaba en silencio. Pensé que Ernesto estaba en su estudio preparando el sermón del domingo, como siempre, pero su estudio estaba vacío, su auto estaba afuera. Llamé su celular. No contestó. Algo en mi pecho se apretó. Caminé hacia la cocina y vi un teléfono sobre la mesa. No era el mío, no era el de Ernesto. Era uno que yo no reconocía, pero la funda tenía un diseño que sí reconocí. Era el mismo diseño del celular de Valentina. El teléfono estaba desbloqueado. Y en la pantalla había un chat abierto. Un chat con mi esposo. Mi mano temblaba mientras leía. No eran solo mensajes. Eran fotos. Eran videos. Eran conversaciones explícitas que me hicieron sentir físicamente enferma. Pero había algo más perturbador. Había un tercer participante en algunas conversaciones. Mi hijo. Andrés sabía todo. No solo sabía... Él había organizado encuentros. Él había dado excusas. Él había mentido por ellos. Por años. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Pero en ese momento, escuché voces afuera. Salí al jardín trasero y vi luz en el salón de oración que teníamos construido detrás de la casa principal.
un pequeño edificio que Ernesto usaba para reuniones privadas de consejería y para orar. Las ventanas tenían las cortinas cerradas, pero yo tenía una llave. Caminé hacia allá con las piernas temblando, con el teléfono de Valentina aún en mi mano. Abrí la puerta silenciosamente y lo vi, mi esposo, mi nuera, sobre el mismo altar donde él oraba cada mañana. No dijeron nada cuando me vieron. Ernesto ni siquiera intentó cubrirse, solo me miró con esa expresión fría, como si yo fuera la que estaba interrumpiendo algo importante. Pero antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera decir algo, escuché la puerta cerrarse detrás de mí y el sonido del seguro. Me volteé. Era Andrés. Mi hijo acababa de encerrarme ahí dentro con ellos. «Mamá», dijo Andrés con una voz que nunca le había escuchado, fría, calculadora. «Necesitamos hablar». No podía moverme. Mi cuerpo entero estaba congelado. Veía a Valentina cubriéndose torpemente con su ropa. Veía a Ernesto de pie, sin ninguna prisa, vistiéndose como si esto fuera una mañana cualquiera. Y veía a mi hijo, mi único hijo, bloqueando la única salida. ¿Qué es esto? Mi voz salió quebrada, casi inaudible. Ernesto fue quien habló primero, con esa misma voz que usaba en el púlpito, calmada, controlada. «Claudia, sé que esto es difícil de procesar, pero necesitas entender que las cosas no son como parecen». Me reí. Fue una risa histérica, amarga, que salió de algún lugar profundo de mi pecho. «¿No son como parecen? Acabo de encontrarte con nuestra nuera sobre el altar de oración». «Mamá, cálmate». Andrés dio un paso hacia mí. «Déjanos explicarte». ¿Explicarme? Mi voz finalmente salió con fuerza. «¿Explicarme por qué mi esposo está acostándose con tu esposa? ¿Explicarme por qué tú acabas de encerrarme aquí?» El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Valentina lloraba en silencio en una esquina. Andrés y Ernesto se miraron. Y en ese intercambio de miradas entendí algo que hizo que todo fuera aún más horrible. Esto no era un descuido. Esto no era un error. Esto era un plan. «Siéntate, Claudia». Ernesto señaló una de las sillas del salón. «No voy a sentarme. Voy a salir de aquí y voy a llamar a toda la congregación. Y voy a...» «No vas a hacer eso». La voz de Andrés sonó como una amenaza. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi a un extraño. ¿Dónde estaba el niño que había criado? ¿El joven que predicaba sobre integridad? ¿El esposo que había jurado fidelidad? Andrés, hijo, no entiendo nada. «Vas a entender, mamá. Pero primero necesitas escuchar». No tenía opción. La puerta estaba cerrada. Estaba sola con 3 personas que claramente habían estado coordinando esto por mucho tiempo. Me senté, no por obediencia, sino porque mis piernas ya no me sostenían. Ernesto se acercó, se sentó frente a mí, con esa expresión pastoral que había perfeccionado durante décadas. «Claudia, tú y yo llevamos 46 años juntos. Hemos construido algo grande. Una iglesia, un ministerio, un legado. ¿Y eso justifica esto? Escúchame». Su voz se endureció ligeramente. «Yo nunca te pedí que fueras la esposa que necesitaba. Solo te pedí que fueras la esposa que el ministerio necesitaba. Y lo hiciste bien, muy bien. Pero hubo cosas que nunca pudiste darme. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cosas que yo no podía darte? Te di mi vida entera. 46 años a tu lado, sosteniendo tu ministerio, criando a tu hijo, siendo la esposa perfecta que todos esperaban». «Exacto». Ernesto se inclinó hacia adelante. «La esposa perfecta que todos esperaban, pero no la mujer que yo quería en privado». Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de furia. ¿Entonces la solución era acostarte con la esposa de nuestro hijo? Hubo un silencio, y luego Andrés habló. «Ella nunca fue realmente mi esposa, mamá». El mundo se detuvo. «¿Qué dijiste?» Andrés se acercó, cruzó los brazos. Tenía esa misma postura de su padre cuando estaba a punto de dar una enseñanza en la iglesia. «Valentina y yo nos casamos porque era necesario para las apariencias, pero desde el principio el plan era otro». «¿Qué plan?» Mi voz era apenas un susurro. Papá necesitaba una compañera más joven, alguien que entendiera su visión para los próximos años del ministerio, alguien con energía, con belleza, con la capacidad de conectar con las nuevas generaciones de la iglesia. No podía estar escuchando esto. «Tú fuiste perfecta para la primera etapa, mamá, para construir los cimientos. Pero ahora la iglesia necesita evolucionar.
Y papá necesitaba a alguien que pudiera estar a su lado en esta nueva temporada. ¿Nueva temporada? Repetí las palabras como si fueran de otro idioma. Están hablando de adulterio, de traición, de destruir una familia. No estamos destruyendo nada. Ernesto se puso de pie. Estamos reorganizando. Tú puedes seguir siendo parte del ministerio. Nadie tiene que saber los detalles de nuestro arreglo interno. La congregación te adora. Puedes seguir con tu trabajo con las mujeres, con los retiros, con todo lo que haces. ¿Arreglo interno? Me puse de pie temblando. Me están pidiendo que acepte que mi esposo tiene una amante y que esa amante es la esposa de mi hijo. Técnicamente, ex-esposa. Andrés sacó unos papeles de su chaqueta. Valentina y yo ya firmamos el divorcio. Solo falta que se haga oficial en unos meses. Todo está planeado para que parezca que simplemente no funcionamos como pareja. Nadie va a sospechar nada. Miré los papeles. Miré a Valentina, que seguía llorando silenciosamente. Miré a mi hijo. Miré a mi esposo. Y entendí algo aterrador. Ellos ya habían decidido todo. Yo era solo un obstáculo que necesitaban manejar. ¿Y si me niego? Pregunté. ¿Y si salgo de aquí y le cuento todo a la congregación? ¿Al consejo de ancianos? ¿A las autoridades de la denominación? El silencio fue largo. Demasiado largo. Ernesto se acercó a mí. Puso su mano en mi hombro. Esa mano que había puesto sobre cientos de personas mientras oraba por ellas. Esa mano que había sostenido la Biblia durante miles de sermones. Y habló con una voz tan baja que solo yo pude escuchar. Claudia, si haces eso, tendrás que explicar muchas cosas. Como de dónde salió el dinero para la casa de tu hermana. O cómo conseguimos el préstamo para la expansión de la iglesia. O quién realmente firmó esos documentos hace 10 años. Mi sangre se heló. Tú me hiciste firmar esos papeles. Dijiste que era para el ministerio. Y lo fue. Pero tu nombre está en documentos que, si alguien los revisa con cuidado, podrían interpretarse de manera complicada, fiscalmente complicada. Era una amenaza. Después de 46 años, mi esposo me estaba amenazando. No puedes hacerme esto. Las lágrimas caían libremente ahora. No después de todo lo que he sacrificado. Por eso mismo, mamá. Andrés se acercó desde el otro lado. Por todo lo que has sacrificado. ¿De verdad quieres que todo se destruya? ¿Quieres que la iglesia se derrumbe? ¿Que cientos de personas pierdan su comunidad de fe? ¿Que tu reputación quede destruida? Mi reputación ya está destruida. Ustedes la destruyeron. Solo en tu cabeza, mamá. Afuera, todo sigue igual. Y puede seguir así. Valentina finalmente habló. Su voz era suave, temblorosa. Claudia, yo sé que esto es terrible, pero por favor entiende. Yo también soy víctima en esto. Ernesto y Andrés tenían todo planeado desde antes de que yo entrara a la iglesia. Me manipularon. Me usaron. La miré. Había algo en sus ojos. Miedo. Pero también... ¿resignación? ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué aceptaste esto? Ella bajó la mirada. Porque no tenía a dónde ir. Mi familia me había rechazado. La iglesia era todo lo que tenía. Y cuando Ernesto me dijo que yo era especial, que Dios me había traído para un propósito, yo creí. Dios. Esa palabra. La misma palabra que Ernesto había usado para justificar cada decisión durante 46 años. Esto no es de Dios, dije con una voz que no reconocí como mía. Esto es manipulación, abuso, control. Llámalo como quieras, Claudia. Ernesto caminó hacia la puerta. Pero mañana en la mañana, tú y yo vamos a despertar en la misma casa. Vamos a desayunar juntos. Y el domingo vamos a estar en el púlpito, sonriendo, como siempre. Andrés abrió la puerta. Piénsalo esta noche, mamá. Piensa en lo que realmente quieres. ¿Destruirlo todo? ¿O encontrar una manera de vivir con esto? Salieron los tres. Me dejaron sola en ese salón de oración, rodeada de Biblias, de sillas vacías donde la gente venía a buscar consuelo, de paredes que habían escuchado miles de oraciones. Y por primera vez en 46 años, no supe cómo orar. Porque, ¿cómo oras cuando descubres que el hombre que dirigía tus oraciones era un fraude? No dormí esa noche. Me quedé sentada en el salón de oración hasta que amaneció, pensando, recordando, conectando puntos que debía haber visto hace años. Las veces que Ernesto llegaba tarde a casa por reuniones de oración. Las veces que Valentina se ofrecía a ayudar con tareas de la iglesia, que no necesitaban 2 personas. Las veces que Andrés defendía a su padre
con una intensidad que no tenía sentido. Todos los viajes ministeriales donde Ernesto insistía en que yo me quedara para cuidar la iglesia. Las conferencias donde Valentina de repente era la asistente necesaria. Todo estaba ahí, frente a mí, durante años, y yo había cerrado los ojos. Cuando finalmente salí del salón de oración, el sol ya estaba alto. Era sábado. Generalmente los sábados yo preparaba todo para el servicio del domingo. Revisaba que el sonido estuviera listo, que los boletines estuvieran impresos, que la comida para el almuerzo comunitario estuviera organizada. Pero ese sábado, caminé directo a la casa principal. Ernesto estaba en la cocina, tomando café, leyendo su Biblia como todas las mañanas, como si nada hubiera pasado. Me vio entrar y sonrió. Esa sonrisa pastoral que conocía tan bien. «Buenos días, amor. ¿Café?» La normalidad de su tono me dio náuseas. «Necesitamos hablar», dije. «Claro, siéntate». Me senté frente a él. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? No juegues conmigo, Ernesto. ¿Cuánto tiempo llevas con Valentina?» Él tomó un sorbo de café, pausado. Pensó su respuesta. 4 años. 4 años. 4 años de mentiras, de engaños, de verme a los ojos cada noche y mentirme. ¿Y Andrés lo supo desde el principio? Desde antes del principio. Fue su idea. Esas palabras me golpearon más fuerte que todo lo demás. ¿Cómo pudo ser su idea entregar a su propia esposa? Ernesto dejó la taza sobre la mesa. «Claudia, necesitas entender algo. Andrés nunca estuvo enamorado de Valentina. Él se casó con ella porque era parte del plan. Yo necesitaba una transición suave. No podía simplemente divorciarme de ti y casarme con una chica 25 años menor. La congregación nunca lo habría aceptado. Entonces usaron a Valentina como... ¿qué? ¿Como un puente? Como una solución inteligente. Ella entraría a la familia de manera legítima, se ganaría el respeto de la congregación, y cuando eventualmente Andrés y ella se separaran por incompatibilidad, yo podría ofrecer consejería pastoral, acercarme a ella, consolarla, y con el tiempo, de manera natural, ella se convertiría en mi compañera de ministerio. Lo dijo todo con tanta calma, como si estuviera explicando una estrategia de crecimiento para la iglesia. Pero tú no eres viudo, Ernesto. Sigues casado, conmigo, por ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué significa eso? Ernesto se inclinó hacia adelante. Significa que tú tienes 2 opciones. Puedes quedarte, aceptar el nuevo arreglo y seguir siendo respetada en la congregación. O puedes irte y enfrentar las consecuencias de esos documentos que firmaste. Me engañaste para firmarlos. Tal vez, pero tu firma está ahí. Y si yo quisiera, podría presentar una narrativa donde tú malversaste fondos de la iglesia. Tengo testigos que firmarían declaraciones. Tengo registros que podrían interpretarse de cierta manera. Mentiras. Todos serían mentiras. Pero ¿quién te va a creer, Claudia? ¿Una esposa despechada que quiere destruir el ministerio de su esposo? ¿O un pastor respetado con 40 años de servicio y docenas de líderes que darían testimonio de su carácter? Me estaba amenazando. Tranquilamente, fríamente, como si llevara años preparándose para este momento. ¿Y si me voy sin decir nada? Si simplemente desaparezco. Entonces todos pensarán que tuviste una crisis de fe o un colapso nervioso. Y yo seré el esposo sufrido que trató de ayudarte pero no pudo. La simpatía de la congregación estará de mi lado. Había pensado en todo, cada escenario, cada posible reacción mía. Me había estudiado durante 46 años y sabía exactamente cómo controlarme. ¿Por qué, Ernesto? Mi voz se quebró. ¿Por qué no simplemente me pediste el divorcio hace años? ¿Por qué todo este teatro? Por primera vez, vi algo parecido a la honestidad en sus ojos. Porque te necesitaba. La iglesia te necesitaba. Tú eras perfecta para construir la imagen que necesitábamos. Una esposa fiel, trabajadora, dedicada. Sin ti, nunca habría llegado a donde estoy. Entonces, solo fui una herramienta. Fuiste una socia, una muy buena socia. Pero las sociedades cambian, y esta ha llegado a su fecha de expiración. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero logré mantenerme de pie. No voy a aceptar esto. Entonces prepárate para perderlo todo. Salí de la cocina, subí a nuestra habitación, y por primera vez en 46 años, cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y miré alrededor.
esta habitación, esta casa, esta vida, todo construido sobre mentiras. Tomé mi teléfono. Necesitaba hablar con alguien. ¿Pero con quién? Mis amigas eran todas de la iglesia. Mi familia vivía lejos y casi no teníamos contacto porque el ministerio siempre había sido la prioridad. No tenía trabajo propio, no tenía ingresos propios, no tenía nada que fuera realmente mío. Ernesto lo había planeado todo, durante décadas. Entonces, recordé algo. 2 años atrás, una mujer llegó a la iglesia buscando ayuda. Había escapado de un matrimonio abusivo. Yo la había ayudado a encontrar refugio. Le había dado dinero de mi propio ahorro personal. Le había conseguido contactos para trabajo. Su nombre era Patricia. Y me había dado su número diciéndome, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. En ese momento pensé que era dulce, pero innecesario. Ahora entendía que tal vez Dios había puesto a Patricia en mi camino, justamente para este momento. Marqué su número con manos temblorosas. ¿Hola? Patricia, soy Claudia. De la iglesia. No sé si te acuerdas de mí, pero yo... Claro que me acuerdo. ¿Estás bien? Tu voz suena... No estoy bien. Necesito ayuda. Necesito salir de aquí. Hubo una pausa. Dime dónde estás. Voy en camino. Esa simple respuesta me hizo llorar. Alguien me creyó. Sin preguntar detalles, sin juzgarme, sin exigir explicaciones. Solo... Voy en camino. No puedo salir ahora. Él está aquí. Pero mañana es domingo. Durante el servicio de la mañana. Él estará en el púlpito. Puedes recogerme en la parte trasera de la iglesia. Estaré ahí. ¿Necesitas que lleve algo? Solo llévame lejos de aquí. Colgué. Y entonces me di cuenta de algo. Mañana era domingo. Mañana Ernesto iba a estar frente a toda la congregación, predicando sobre familia, sobre fidelidad, sobre integridad. Y yo iba a estar sentada en la primera fila, como siempre, sonriendo, como siempre, solo que esta vez sería la última vez. Porque yo soy Claudia, tengo 65 años, y acabo de descubrir que fui engañada durante 46 años, pero no voy a permitir que me engañen un día más. Esa noche, mientras Ernesto dormía en la habitación de invitados, yo empaqué una maleta pequeña, solo lo esencial, documentos, algo de ropa, el dinero en efectivo que tenía guardado para emergencias, y una grabadora pequeña que había usado para grabar estudios bíblicos, porque mañana, antes de irme, iba a grabar el sermón completo, cada palabra de hipocresía, cada mentira disfrazada de verdad. No sabía todavía qué iba a hacer con esa grabación, pero la intuición me decía que la iba a necesitar. A las 5 de la mañana me desperté. Me arreglé como siempre. Maquillaje perfecto. Vestido elegante. Sonrisa ensayada. Ernesto bajó a desayunar a las 6. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Desayunamos en silencio. Él revisaba sus notas para el sermón. Yo revisaba mentalmente mi plan de escape. A las 8:30 llegamos a la iglesia. La congregación ya estaba llegando. Sonrisas, abrazos. «Buenos días, pastora Claudia». «¿Cómo está, hermana?» Sonreí, abracé, actué. Como había actuado durante 46 años, pero esta vez, cada abrazo se sentía como una despedida. El servicio comenzó a las 9. Ernesto subió al púlpito. «Buenos días, familia. Hoy quiero hablarles sobre algo muy importante, sobre la santidad del matrimonio». Activé la grabadora en mi bolso y lo escuché. Escuché a mi esposo hablar sobre fidelidad mientras había estado acostándose con nuestra nuera durante 4 años. Escuché hablar sobre honestidad mientras me había manipulado para firmar documentos fraudulentos. Escuché hablar sobre el amor de Cristo mientras planeaba destruir mi reputación si yo me atrevía a hablar. Y algo dentro de mí se rompió. Pero no de tristeza, de claridad. A las 10:30, durante el último canto, me levanté silenciosamente. Tomé mi bolso y caminé hacia la salida trasera. Algunas personas me miraron con curiosidad, pero nadie dijo nada. Era normal que la esposa del pastor se moviera durante el servicio para atender alguna necesidad. Afuera, Patricia estaba esperando en su auto. Subí sin mirar atrás. «¿Lista?», preguntó. «Lista», respondí. Y nos fuimos. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. La iglesia, el edificio, toda mi vida ahí dentro. Pero por primera vez en décadas, no sentí miedo. Sentí libertad. Patricia me llevó a un departamento pequeño en el otro lado de la ciudad. Era simple, limpio, seguro. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», me dijo mientras me mostraba la habitación.
Es de una amiga que está fuera por trabajo durante 3 meses. No te va a cobrar nada. Me senté en la cama. La realidad de lo que acababa de hacer comenzó a golpearme. Había dejado todo. Mi casa, mi iglesia, mi vida entera. ¿Hice bien?, pregunté, más a mí misma que a Patricia. Ella se sentó a mi lado. Claudia, hace 2 años, cuando escapé de mi exesposo, me preguntaba lo mismo. Todos los días, durante meses. Pero, ¿sabes qué? Cada día que pasaba lejos de él, respiraba un poco más fácil. Y un día me di cuenta de que ya no me preguntaba si había hecho bien. Simplemente sabía que había sobrevivido. Esas palabras se quedaron conmigo. Mi teléfono comenzó a sonar casi inmediatamente. Ernesto, Andrés, números de personas de la iglesia. No contesté ninguno. A las 2 de la tarde, los mensajes empezaron a llegar. Ernesto, ¿dónde estás? La congregación está preocupada. Ernesto, Claudia, esto es ridículo. Vuelve a casa. Ernesto, estás cometiendo un error que vas a lamentar. Andrés, mamá, papá está furioso. Necesitas volver antes de que esto se salga de control. Pero había un mensaje que me hizo temblar. Era de un número que no reconocía. Claudia, soy Valentina. Por favor, necesito hablar contigo. Hay cosas que no sabes. Cosas que Ernesto y Andrés no te dijeron. Por favor. Miré el mensaje durante largos minutos. ¿Qué más podía haber? ¿Qué podía ser peor de lo que ya había descubierto? Patricia me vio dudando. ¿Quieres hablar con ella? No sé. Ella es parte de esto. Ella eligió estar con mi esposo. O tal vez no tuvo opción, como tú durante todos estos años. Tenía razón. Marqué el número de Valentina. ¿Claudia? Su voz sonaba desesperada. Estoy aquí. Gracias a Dios. Necesito verte. En persona. Hay algo que tienes que saber antes de que ellos lo usen en tu contra. ¿Usar qué? No puedo decírtelo por teléfono. Ernesto revisa mi celular. Por favor, hay una cafetería en la calle Morelos, cerca del Mercado Central. ¿Puedes estar ahí en 1 hora? Dudé. ¿Cómo sé que esto no es una trampa? Porque yo también quiero salir, Claudia. Pero no puedo hacerlo sola. Y si tú caes, yo caigo contigo. Había algo en su voz. Terror genuino. 1 hora, dije. Y colgué. Patricia insistió en acompañarme. Llegamos a la cafetería 20 minutos antes. Nos sentamos en una mesa del fondo, donde podíamos ver la entrada. Valentina llegó puntual. Venía sola, mirando constantemente hacia atrás como si alguien la siguiera. Se sentó frente a nosotras. Tenía los ojos rojos, hinchados de llorar. Gracias por venir. ¿Qué es tan importante que necesitabas decirme en persona? Fui directa. Valentina sacó un sobre de su bolso. Lo puso sobre la mesa. Estos son copias de documentos que encontré en el estudio de Ernesto hace 2 meses. Él no sabe que los tengo. Abrí el sobre. Eran estados de cuenta bancarios, transferencias, facturas, y todos mostraban algo que me dejó sin aire. Ernesto había estado desviando dinero de las ofrendas de la iglesia durante años. No eran cantidades pequeñas. Eran cientos de miles de pesos. Hay más, dijo Valentina. Él tiene propiedades a su nombre que la congregación no conoce. 2 departamentos que renta. Un terreno en la costa. Todo pagado con dinero de la iglesia. ¿Y tú sabías esto? Lo descubrí hace 2 meses. Cuando confronté a Ernesto, me amenazó. Dijo que si yo decía algo, él diría que yo lo ayudé a robar el dinero, que firmaría documentos diciendo que yo era su cómplice. Y como técnicamente soy parte de la familia pastoral, la gente me creería capaz. Mis manos temblaban sosteniendo los papeles. ¿Por qué me das esto ahora? Porque esta mañana, después de que te fuiste, Ernesto le dijo a Andrés que tenían que manejar el problema de Claudia antes de que fuera demasiado tarde. Claudia, creo que van a intentar hacerte ver como si tú estuvieras detrás de todo esto, como si tú fueras quien robó el dinero. Mi peor temor, lo que Ernesto había insinuado desde el viernes por la noche. Ya tienen documentos preparados con mi firma, dije en voz baja. Me hizo firmar cosas durante años diciéndome que eran para la iglesia. Exacto. Y ahora va a usar esos documentos para destruirte. Patricia habló por primera vez. ¿Por qué nos estás ayudando? ¿Qué ganas tú con esto? Valentina la miró. Libertad. Si Claudia puede exponer a Ernesto, si puede demostrar que él es quien ha estado robando, entonces yo también puedo salir. Pero si Claudia cae, yo me quedo atrapada para siempre. ¿Y Andrés? Pregunté. Él sabe de todo esto. Valentina bajó la mirada. Andrés,
Andrés es más peligroso de lo que crees. Él es quien realmente maneja todo. Ernesto es el rostro público, pero Andrés es quien planea, quien ejecuta, quien cubre los rastros. Es mi hijo. Lo sé. Y lo siento. Pero necesitas saber con quién estás lidiando. Me recosté en la silla. Mi mente trataba de procesar todo. Mi esposo era un ladrón. Mi hijo era su cómplice. Y yo había sido ciega durante 46 años. ¿Qué quieres que haga con esto? Pregunté señalando los documentos. Úsalos. Ve a las autoridades, a la denominación, al Consejo de Ancianos, antes de que Ernesto use tus firmas en tu contra. Si hago eso, la iglesia se va a destruir. Cientos de personas van a perder su comunidad de fe. La iglesia ya está destruida, Claudia. Solo que nadie más lo sabe todavía. Tenía razón. Tomé los documentos y los guardé en mi bolso. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a esperar. Cuando tú hagas tu movimiento, yo voy a testificar. Voy a confirmar todo. Pero necesito que tú des el primer paso. Nos despedimos en la puerta de la cafetería. Vi a Valentina alejarse, mirando constantemente hacia atrás. Una mujer aterrada, atrapada, manipulada, como yo había estado durante décadas. Patricia y yo volvimos al departamento. Esa noche revisé cada documento que Valentina me había dado. Tomé fotos de todo, hice copias digitales. Y entonces, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a un abogado. No cualquier abogado. Un abogado que sabía que no tenía conexión con la iglesia. Alguien que Patricia conocía y en quien confiaba. Su nombre era Rodrigo. Tenía unos 40 años y experiencia en casos de fraude. Nos reunimos al día siguiente en su oficina. Le mostré todo. Los documentos de Valentina, la grabación del sermón, los mensajes amenazantes de Ernesto. Rodrigo los revisó en silencio durante casi una hora. Finalmente habló. Esto es suficiente para una investigación formal. Pero necesito que entiendas algo, Claudia. Si avanzamos con esto, tu vida va a cambiar para siempre. La iglesia va a explotar. Tu nombre va a estar en todas partes. Y tu esposo y tu hijo van a hacer todo lo posible para destruirte. Ya están tratando de destruirme. Esto va a ser peor, mucho peor. Antes de decidir, necesitas estar segura de que estás preparada. Miré los documentos sobre su escritorio. 46 años de mi vida resumidos en papeles que probaban traición, robo, manipulación. ¿Qué tan pronto podemos empezar? Pregunté. Rodrigo sonrió levemente. Mañana mismo. Pero hay algo más que necesitas hacer. ¿Qué? Necesitas protegerte. Si tus firmas están en documentos que ellos pueden usar en tu contra, necesitamos adelantarnos. Vamos a presentar una declaración formal donde expliques que firmaste esos documentos bajo engaño, que tu esposo abusó de su posición de autoridad para manipularte. Eso va a funcionar, va a ayudar, pero lo más importante es que necesitas evidencia de que fuiste manipulada. ¿Tienes algo? ¿Correos? ¿Mensajes? ¿Testigos? Pensé durante un momento, y entonces recordé algo. Hay alguien que puede testificar, alguien que vio cómo Ernesto me trataba en privado. Alguien que trabajó en nuestra casa durante 20 años. ¿Quién? Nuestra empleada doméstica, Rosa. Ella vio todo. Las discusiones. La forma en que Ernesto me hablaba cuando nadie más estaba presente. La forma en que me hacía sentir pequeña, controlada. ¿Crees que estaría dispuesta a testificar? No lo sé, pero puedo intentar. Esa noche llamé a Rosa. No había hablado con ella desde que me fui el domingo. Cuando contestó, su voz sonaba cautelosa. ¿Señora Claudia? Rosa, sé que esto es extraño, y sé que probablemente Ernesto ya te dijo algo sobre mí, pero necesito tu ayuda. Hubo un silencio largo. El pastor Ernesto me dijo que usted estaba enferma, que había tenido una crisis nerviosa, que había abandonado su familia. ¿Y tú le creíste? Otro silencio. Señora Claudia, yo trabajé en esa casa durante 20 años. Vi cosas. Escuché cosas. Ninguna persona enferma aguanta lo que usted aguantó durante todo ese tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces tú sabes, sé que el pastor no era el hombre que predicaba ser. Sé que usted vivió una vida muy difícil. Y sé que si finalmente decidió irse, tuvo que haber sido por algo muy grave. Rosa, necesito que declares lo que viste. Necesito que me ayudes a demostrar que fui manipulada durante años. Señora, si hago eso voy a perder mi trabajo. La iglesia es mi única fuente de ingresos. Lo sé, y no te voy a obligar. Pero necesito que sepas que si no hacemos algo, Ernesto va a seguir destruyendo vidas. Valentina es la siguiente.
Y después voy a ver otra. Y otra. Rosa respiró profundo. Deme 2 días. Necesito pensar cómo protegerme a mí misma primero. Pero si puedo hacerlo de manera segura, voy a testificar. Gracias, Rosa. Gracias. Colgué y me sentí más ligera de lo que me había sentido en días. No estaba sola. Había personas dispuestas a ayudarme. Personas que habían visto la verdad. El martes por la mañana, Rodrigo me llamó. Claudia, necesitas ver esto. ¿Qué pasó? Ernesto acaba de publicar un comunicado en la página de la iglesia. Dice que estás sufriendo una crisis mental severa, que has estado bajo mucho estrés y que necesitas ayuda profesional, que la congregación debe orar por ti pero no contactarte porque podrías estar en un estado delicado. Sentí la furia subir por mi garganta. Está controlando la narrativa. Exacto. Está pintándote como inestable antes de que tú puedas hablar. Es una táctica clásica de manipulación. ¿Qué hacemos? Aceleramos todo. Mañana vamos a presentar la denuncia formal, con todos los documentos, con las declaraciones, con todo. ¿Estás seguro? Claudia, si esperamos más, él va a tener tiempo de destruir evidencia, de presionar a testigos, de construir una defensa sólida. Necesitamos movernos ahora. Esa noche apenas dormí. Sabía que al día siguiente todo iba a cambiar. No habría vuelta atrás. El miércoles por la mañana, Rodrigo y yo fuimos a las oficinas de la denominación evangélica a la que pertenecía nuestra iglesia. Presentamos los documentos, las transferencias bancarias, los estados de cuenta, la grabación del sermón, todo. El superintendente regional nos escuchó en silencio durante 2 horas. Al final, habló. Señora Claudia, entiende que estas son acusaciones muy graves contra un pastor con 4 décadas de ministerio. Si procede con esto, va a desatar una investigación completa. No solo de su esposo, sino de toda la estructura de la iglesia. Lo entiendo. Y entiende que su vida va a ser examinada también. Van a revisar cada decisión que tomó, cada documento que firmó, cada declaración que hizo durante todos estos años. Lo entiendo. ¿Está dispuesta a enfrentar eso? Miré al superintendente directamente a los ojos. Estuve dispuesta a entregar 46 años de mi vida por un ministerio que creí que era de Dios. Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea necesario para exponer la verdad. Él asintió lentamente. Entonces vamos a proceder. A partir de este momento, el pastor Ernesto queda suspendido de todas sus funciones ministeriales hasta que la investigación concluya. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Semanas? Tal vez meses. Depende de lo que encontremos. Salimos de esa oficina y supe que ya no había marcha atrás. En menos de 24 horas, Ernesto iba a saber que yo había hablado, y la guerra iba a comenzar. No tuve que esperar mucho. A las 6 de la tarde de ese mismo miércoles, mi teléfono explotó con mensajes. Pero no eran de Ernesto, eran de personas de la congregación. Hermana Claudia, ¿es verdad que acusó al pastor de robo? ¿Cómo puede hacerle esto a su esposo, después de todo lo que él hizo por usted? Está destruyendo la obra de Dios por despecho. Debería darle vergüenza. Mensaje tras mensaje. Docenas. Algunos de personas que yo había consolado en sus peores momentos. Personas a quienes había ayudado cuando nadie más lo hizo. Y ahora me atacaban sin siquiera preguntarme mi versión. Patricia me quitó el teléfono de las manos. No leas más. No te va a hacer bien. Pero son personas que conozco desde hace años. Personas que eligieron creer en la imagen que Ernesto construyó. No en la verdad. Tenía razón. Pero dolía de todas formas. A las 7 de la noche, Rodrigo me llamó. Claudia, necesito que estés preparada. Ernesto acaba de publicar una carta abierta en redes sociales. Y es agresiva. ¿Qué dice? Dice que has tenido problemas mentales durante años. Que él trató de protegerte manteniéndolo en privado. Que has desarrollado delirios paranoicos donde crees que todos están en tu contra. Y que estas acusaciones falsas son producto de tu enfermedad. Cerré los ojos. Por supuesto. Era la estrategia perfecta. Convertirme en la villana enferma. Él en el esposo paciente y sufrido. Hay algo más, continuó Rodrigo. Ha contratado a un abogado muy bueno, de los mejores en la ciudad, y ya presentó una contrademanda alegando difamación y daño moral. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero nosotros tenemos evidencia sólida. Él solo tiene narrativas. Las narrativas pueden ser más poderosas que la evidencia, dije en voz baja.
no ante un juez. Confía en el proceso. Pero yo ya no sabía en qué confiar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los mensajes de odio, las acusaciones, las personas que alguna vez me llamaron madre espiritual, ahora llamándome traidora. A las 3 de la mañana mi teléfono sonó. Era un número privado. Dudé, pero contesté. ¿Hola? Mamá. Andrés. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Qué quieres? Necesito que entiendas lo que acabas de hacer. Su voz era fría, calculada. No solo nos atacaste a nosotros, atacaste a cientos de familias que dependen de esta iglesia. Yo no ataqué a nadie, solo expuse la verdad. Tu verdad, tu versión distorsionada de eventos que no entiendes completamente. ¿No entiendo? Andrés, vi a tu padre con tu esposa. Tengo documentos de robo. Tengo evidencia de manipulación. ¿Qué más necesito entender? Necesitas entender que papá construyó algo grande, algo que ayuda a la gente. Sí, cometió errores. Sí, hubo decisiones cuestionables. Pero el bien que ha hecho supera por mucho cualquier cosa negativa. No puedes justificar el robo y el adulterio con bien mayor. Andrés, no estoy justificando. Estoy siendo realista. Y la realidad es que si sigues adelante con esto, vas a destruir todo, incluyéndote a ti misma. Ya intentaron amenazarme. No va a funcionar. No es una amenaza, mamá. Es información. Papá tiene evidencia de que tú firmaste documentos de forma voluntaria. Tiene testigos que van a declarar que tú sabías exactamente qué estabas firmando. Y tiene un diagnóstico psiquiátrico de hace 5 años, donde un doctor anotó que mostraba signos de ansiedad severa y posible paranoia. Mi sangre se heló. ¿Qué diagnóstico? Yo nunca fui a un psiquiatra. ¿Estás segura? Porque tenemos registros de 3 consultas, con tu nombre, tu firma, todo documentado. Eso es imposible. Yo nunca. Y entonces lo entendí. Había ido a consultas médicas. Ernesto siempre insistía en acompañarme. Decía que era para apoyarme, pero había veces que me dejaba sola en la sala de espera mientras él hablaba con el doctor sobre mi tratamiento. Él falsificó registros médicos, susurré. ¿Ves? Eso es exactamente lo que estoy hablando. Paranoia. Creer que todos están conspirando en tu contra. Andrés, ¿cómo llegaste a ser así? ¿Qué te hicimos tu padre y yo para que terminaras siendo cómplice de todo esto? Hubo un silencio largo. Me enseñaron que el ministerio es lo más importante, que debemos proteger la obra de Dios a cualquier costo, solo que tú lo olvidaste en algún momento del camino. Eso no es obra de Dios, Andrés. Es obra de manipulación y control. Piensa lo que quieras, mamá, pero mañana vas a recibir una citación legal, y cuando estés frente al juez, vas a tener que explicar por qué una mujer con historial de problemas mentales decidió repentinamente destruir a su esposo pastor. Colgó. Me quedé sentada en la oscuridad, temblando. Ellos habían planeado todo. Durante años. Cada movimiento, cada documento, cada consulta médica. Ernesto me había estado preparando para este momento desde hace años, por si acaso algún día yo despertaba. A la mañana siguiente, tal como Andrés había dicho, llegó una citación. No solo una, 3 diferentes. Una por difamación, una por fraude, alegando que yo había participado en el desvío de fondos, y una por daño psicológico, donde Ernesto alegaba que mis acusaciones le habían causado trauma emocional severo. Rodrigo las revisó con expresión seria. Esto es una estrategia de intimidación. Quieren ahogarte en procesos legales hasta que te rindas. ¿Y si no me rindo? Entonces esto va a ser largo, caro y agotador. No tengo dinero para pelear esto, Rodrigo. Lo sé, pero hay organizaciones que apoyan a víctimas de abuso eclesiástico. Voy a contactar a algunas, pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó de nuevo. Era Rosa. ¿Señora Claudia? Necesito verla. Urgente. Nos encontramos en un parque público media hora después. Rosa llegó con los ojos rojos. Claramente había estado llorando. ¿Qué pasó? El pastor Ernesto me llamó anoche. Me dijo que si yo testificaba a su favor, me pagaría 6 meses de salario adelantado. Pero si testificaba por usted, iba a asegurarse de que nunca pudiera trabajar en ninguna casa de la ciudad otra vez. Mi corazón se hundió. Rosa, no tienes que hacer nada que te ponga en riesgo. Eso no es todo. Sacó un sobre de su bolso. Esto llegó a mi casa esta mañana. Abrí el sobre. Eran fotos. Fotos de Rosa entrando y saliendo de mi departamento actual. Fotos de ella hablando conmigo en el parque.
con una nota escrita a mano. Sabemos dónde vives, sabemos dónde está tu familia. Elige con cuidado. Dios mío. Tengo miedo, señora Claudia. Tengo 3 hijos. No puedo arriesgar su seguridad. Lo entiendo. No voy a pedirte que testifiques, pero quiero hacerlo. Quiero que la verdad salga. Solo no sé cómo proteger a mi familia. Patricia, quien había venido conmigo, habló. Hay refugios, lugares seguros donde puedes quedarte con tus hijos mientras esto se resuelve. ¿Por cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? No puedo vivir así. Tenía razón. No era justo pedirle que arriesgara todo por mí. Pero entonces, Rosa dijo algo que lo cambió todo. Hay algo más que necesita saber, señora Claudia. Algo que vi hace 3 meses y que no me atreví a decir. ¿Qué? Vi al pastor Andrés en la oficina del pastor Ernesto, tarde en la noche. Estaban quemando documentos. Muchos documentos. Escuché al pastor Andrés decir, si alguna vez mamá encuentra algo, esto ya no va a existir. Mi respiración se detuvo. ¿Ellos destruyeron evidencia? Cajas completas de papeles. Los estaban quemando en un barril en el patio trasero de la iglesia. ¿Cuándo fue exactamente? La 3ª semana de julio. 2 meses antes de que yo descubriera la traición. Ellos sabían que yo estaba empezando a sospechar y habían destruido evidencia preventivamente. Rosa, ¿estarías dispuesta a declarar esto? No sobre lo que viste entre Ernesto y yo, solo sobre los documentos que destruyeron. Ella dudó. Si lo hago solo sobre eso, ¿es menos riesgoso? Es menos personal. Es sobre un hecho específico, no sobre opiniones o interpretaciones. Déjeme pensarlo. Nos despedimos y volví al departamento con Patricia. Esa noche Rodrigo me llamó con más noticias. La denominación acaba de emitir un comunicado público. Están suspendiendo la investigación. ¿Qué? ¿Por qué? Dicen que después de revisar la evidencia preliminar y escuchar a ambas partes, no hay suficiente base para continuar. Que las acusaciones parecen estar basadas en malentendidos y conflictos maritales personales. Rodrigo, les di documentos, evidencia clara de desvío de fondos. Lo sé, pero Ernesto presentó una explicación alternativa para cada transacción. Dice que todo fue aprobado por el Consejo de Ancianos y que los ancianos firmaron declaraciones confirmándolo. Esos ancianos son sus amigos, personas que él puso en esas posiciones. Exacto, pero sin más evidencia, sin testigos adicionales, la denominación no va a proceder. Me senté en el suelo, sentí que todo se derrumbaba. Entonces ellos ganan. No necesariamente. Todavía podemos ir por la vía civil, demandar por divorcio y división de bienes, presentar la evidencia ante un juez civil. ¿Y los cargos penales por fraude? Necesitamos más, mucho más. Colgué y lloré. Por primera vez desde que todo esto comenzó, realmente lloré. 46 años de mi vida. Y no era suficiente evidencia. Años de manipulación. Y no era suficiente prueba. Una traición que me había destruido por dentro. Y no era suficiente para que la justicia actuara. Patricia se sentó a mi lado en silencio. No dijo nada. Solo estuvo ahí. A veces, eso es todo lo que necesitas. Alguien que esté ahí cuando todo se derrumba. A la mañana siguiente desperté con un mensaje de un número desconocido. Soy Valentina. Necesito verte. Hoy. Es urgente. Algo cambió. La encontré en el mismo café de la vez anterior. Esta vez, llegó diferente. Más decidida. Menos asustada. Se sentó y puso un USB sobre la mesa. ¿Qué es eso? Videos. Grabaciones de audio. Conversaciones entre Ernesto y Andrés que he estado grabando durante los últimos 2 meses. ¿Por qué? Porque sabía que eventualmente iba a necesitar protegerme. Y tenía razón. ¿Qué hay en las grabaciones? Confesiones, planes, conversaciones sobre cómo manipular a la congregación, sobre cómo destruirte a ti, sobre cómo manejar la investigación de la denominación. Todo. Mis manos temblaban mientras tomaba el USB. ¿Por qué me das esto ahora? Valentina respiró profundo. Porque anoche Ernesto me dijo que cuando todo esto termine, ya no me va a necesitar. Que el plan era que yo fuera temporal, que ya tiene a alguien más en mente. ¿Quién? Una chica de 21 años que acaba de entrar a la congregación. Linda, ingenua, perfecta para moldear. El patrón se repetía, una y otra vez. Valentina continuó. Me usó, como te usó a ti, como va a usar a esa chica, y yo no voy a permitir que siga haciéndolo. ¿Estás dispuesta a testificar oficialmente? Sí, pero necesito protección. Necesito un lugar seguro donde quedarme.
y necesito que esto termine rápido porque cada día que paso cerca de ellos es un día más de peligro. Voy a ayudarte, te lo prometo. Esa noche, Rodrigo, Patricia, Valentina y yo nos reunimos en la oficina del abogado. Revisamos las grabaciones, una por una, y lo que escuchamos fue devastador. En una grabación, Ernesto y Andrés discutían explícitamente cómo manejar a los ancianos de la iglesia para que firmaran documentos falsos. En otra, hablaban sobre cómo preparar a la congregación para cuando me internaran por problemas mentales. En otra más, Andrés decía textualmente: si mamá no acepta el arreglo, tendremos que destruirla completamente. No podemos permitir que hable. Rodrigo apagó la computadora después de escuchar todo. Esto cambia todo. Con estas grabaciones, tenemos no solo evidencia de fraude, sino de conspiración, extorsión y posiblemente coerción. ¿Es suficiente para reabrir la investigación? ¿Es suficiente para ir directamente a la fiscalía? Esto ya no es solo un asunto de la iglesia. Esa noche dormí por primera vez en días, porque por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, la verdad iba a salir a la luz, y Ernesto iba a tener que enfrentar las consecuencias de 46 años de mentiras. El lunes por la mañana, Rodrigo y yo fuimos directamente a la fiscalía. Esta vez no íbamos con documentos en papel, íbamos con evidencia digital irrefutable. Grabaciones de audio donde Ernesto y Andrés confesaban sus crímenes en sus propias voces. El fiscal asignado al caso era un hombre de unos 50 años llamado Javier. Escuchó las grabaciones sin interrumpir. Su expresión se volvía más seria con cada minuto. Cuando terminamos, se recostó en su silla. Señora Claudia, esto es suficiente para abrir una investigación penal formal. Fraude, malversación de fondos, conspiración y posiblemente otros cargos. Pero necesito que entienda que una vez que iniciemos esto, va a ser público. Los medios van a cubrirlo. Su nombre va a estar en las noticias. Ya no me importa, dije con firmeza. Estuve 46 años viviendo una mentira por proteger una imagen. No voy a pasar un día más haciéndolo. Muy bien, vamos a proceder. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en semanas. Esperanza real. 2 días después, en la mañana del miércoles, la policía llegó a la iglesia durante el servicio de media semana. No fui yo quien se los dijo. Fue Patricia quien me lo contó después. Dijo que había ido a la iglesia para ver qué pasaba, manteniéndose escondida entre la multitud. Ernesto estaba en medio del sermón cuando los oficiales entraron. Pastor Ernesto Salazar tiene una orden de arresto por fraude y malversación de fondos. Por favor, acompáñenos. La congregación quedó en shock. Algunas personas gritaron. Otras comenzaron a orar en voz alta. Ernesto mantuvo la compostura. Sonrió incluso. Esa sonrisa pastoral que había perfeccionado durante décadas. Hermanos, esto es una persecución, una prueba de fe. Pero Dios es mi defensor. Oren por mí. Fue entonces cuando entraron más oficiales y arrestaron también a Andrés. Eso no lo esperaba nadie. Mi hijo, mi único hijo, esposado, sacado de la iglesia que había ayudado a construir. Patricia me dijo que la congregación se dividió inmediatamente. Algunos seguían gritando que era una persecución, otros comenzaron a hacer preguntas incómodas, y algunos, los más silenciosos, simplemente se fueron, porque finalmente entendieron que algo estaba muy mal. Esa noche, las noticias locales cubrieron la historia. Pastor reconocido arrestado por fraude millonario en iglesia evangélica. Mi teléfono explotó de nuevo, pero esta vez los mensajes eran diferentes. Claudia no sabía nada. Lo siento, hermana. Ahora entiendo por qué se fue. Necesitamos hablar. Yo también vi cosas que no quise ver. Pero el mensaje que más me impactó vino de alguien inesperado. Era de la madre de Ernesto, una mujer de 85 años que siempre me había tratado con frialdad, que siempre había defendido a su hijo sin importar qué. Claudia, necesito verte. Por favor. Dudé durante horas, pero finalmente acepté. Nos encontramos en su casa al día siguiente. Estaba sentada en su sala, rodeada de fotos de Ernesto en diferentes etapas de su vida. El bebé perfecto, el joven predicador, el pastor exitoso. Gracias por venir, dijo con voz débil. Me senté frente a ella en silencio. Yo sabía, dijo de repente. ¿Qué? Sabía que mi hijo no era el hombre que todos creían. Desde que era niño, vi cosas, la forma en que manipulaba a otros niños.
la forma en que mentía sin pestañear, la forma en que usaba la religión como herramienta de control. Sus palabras me dejaron sin aire. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque era mi hijo, porque pensé que la fe lo iba a cambiar, porque me convencí de que el ministerio que estaba construyendo era más importante que las cosas malas que hacía en privado. Lágrimas corrían por su rostro arrugado. Pero yo te fallé, Claudia. Vi cómo te trataba. Vi cómo te controlaba. Y no hice nada. Me convencí de que era tu trabajo como esposa aguantar. Y fui una cobarde. No esperaba eso. No esperaba una disculpa de ella. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque tengo 85 años, porque no me queda mucho tiempo. Y porque necesito que sepas que tú no estás loca, que todo lo que viviste fue real, que mereces ser creída. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la validación. Gracias, susurré. Ella tomó mi mano con sus manos temblorosas. Y necesito que sepas algo más. Ernesto tiene dinero escondido. Cuentas que nadie conoce. Propiedades a nombre de otras personas. Si vas a pelear esto legalmente, necesitas saber dónde buscar. Sacó un sobre. Esto es todo lo que pude reunir. Números de cuenta, direcciones, nombres de contactos. Úsalo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Esto podría incriminar a tu hijo aún más. Mi hijo se incriminó a sí mismo hace décadas. Yo solo estoy dándote las herramientas para defenderte. Salí de esa casa con más información de la que esperaba. Y con algo más, la confirmación de que no había estado ciega, que había señales durante todos estos años, que otras personas las habían visto también. La investigación de la fiscalía avanzó rápidamente con la nueva información. Encontraron 3 cuentas bancarias adicionales a nombre de Ernesto, bajo identidades falsas. Encontraron 2 propiedades no declaradas. Encontraron transferencias que sumaban más de 2 millones de pesos, desviados de las ofrendas durante los últimos 10 años. El caso se volvió más grande de lo que nadie esperaba, y la iglesia comenzó a desmoronarse. La congregación se redujo de 500 personas a menos de 100 en 2 semanas. La gente tenía miedo de ser asociada con el escándalo. El Consejo de Ancianos renunció en bloque, y la denominación finalmente emitió un comunicado oficial. Lamentamos profundamente haber fallado en nuestra supervisión. Estamos cooperando completamente con las autoridades. Pero para mí, lo más difícil llegó un mes después del arresto, cuando tuve que ir a la audiencia preliminar y ver a Ernesto frente a frente por primera vez desde aquella noche. Entró a la sala del tribunal esposado. Ya no llevaba sus trajes elegantes de pastor. Llevaba el uniforme gris de la prisión preventiva. Pero su expresión seguía siendo la misma. Confiada, controlada. Me miró directamente a los ojos y sonrió. Esa sonrisa me dijo todo lo que necesitaba saber. Incluso ahora, incluso aquí, él creía que iba a ganar, que iba a encontrar la manera de salir, de manipular al sistema, de convencer a todos de que era la víctima. El juez pidió que se presentaran los cargos. Rodrigo se levantó y presentó toda la evidencia metódicamente. Los documentos, las grabaciones, los testimonios de Valentina, el testimonio de Rosa sobre los documentos quemados, la información de la madre de Ernesto sobre las cuentas ocultas, todo. Cuando terminó, el juez miró a Ernesto. ¿Desea declararse culpable o no culpable? Ernesto se puso de pie lentamente. Miró a la sala. Luego me miró a mí. No culpable, su señoría. Y me gustaría hacer una declaración. El juez asintió. Ernesto habló con esa misma voz pastoral que había usado durante 40 años. Dediqué mi vida a servir a Dios y a mi comunidad. Cada peso que manejé fue para el crecimiento del ministerio. Cada decisión que tomé fue pensando en el bien de la congregación. Mi esposa está sufriendo una crisis mental severa y está siendo manipulada por personas que quieren destruir la obra de Dios. Yo la perdono y pido que el sistema tenga misericordia con ella cuando se dé cuenta del daño que ha causado. La furia que sentí en ese momento fue indescriptible. Incluso ahora, incluso con toda la evidencia en su contra, seguía intentando pintarme como la enferma mental. Pero Rodrigo estaba preparado. Su señoría, con su permiso, me gustaría reproducir una de las grabaciones que presentamos como evidencia. El juez asintió. La voz de Ernesto llenó la sala del tribunal. Era una conversación con Andrés de hace 3 meses. Si Claudia se vuelve un problema, tenemos el diagnóstico psiquiátrico falso listo. Lo vamos a usar para internarla si es necesario.
Nadie va a creer la palabra de una mujer psicótica sobre la de un pastor respetado. El silencio en la sala fue absoluto. Vi cómo la expresión de Ernesto cambiaba por primera vez. El miedo, real y genuino. El juez habló con voz firme. «Señor Salazar, voy a negar su solicitud de fianza. Usted representa un riesgo de fuga y un peligro potencial para testigos. Permanecerá en prisión preventiva hasta que el juicio comience». Ernesto fue sacado de la sala. Esta vez, sin sonrisa. Salí del tribunal y por primera vez en 46 años, respiré libremente. Los meses siguientes fueron un proceso largo y doloroso. El juicio duró 3 meses. Cada día era una nueva revelación, una nueva víctima que se atrevía a hablar. Resultó que Valentina no era la primera. Había habido otras mujeres jóvenes en la congregación a lo largo de los años, mujeres que Ernesto había manipulado, usado y luego descartado. Y todas habían guardado silencio por miedo. Hasta ahora, una por una fueron dando su testimonio. Y el monstruo que Ernesto realmente era quedó expuesto frente a todos. Andrés intentó negociar un trato con la fiscalía. Ofreció testificar contra su padre a cambio de una sentencia reducida. Pero el fiscal rechazó la oferta. La evidencia contra ambos era demasiado sólida. El veredicto llegó un viernes de abril. Ernesto, culpable de fraude, malversación de fondos, extorsión y abuso de autoridad. 25 años de prisión. Andrés, culpable de conspiración y complicidad. 12 años de prisión. Cuando escuché la sentencia no sentí alegría, sentí alivio y tristeza, porque ese era mi hijo, el bebé que había cargado, el niño que había criado, y ahora iba a pasar 12 años en prisión por proteger los crímenes de su padre. Después del juicio, Valentina se acercó a mí afuera del tribunal. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué me das las gracias?» «Por ser lo suficientemente fuerte para romper el ciclo. Si tú no hubieras hablado, yo probablemente seguiría atrapada. Y esa chica de 21 años habría sido la siguiente víctima. ¿Qué vas a hacer ahora?» «Voy a volver a estudiar. Voy a reconstruir mi vida. Lejos de todo esto». Yo también. Nos abrazamos. 2 mujeres que habían sobrevivido al mismo depredador. 2 mujeres que finalmente eran libres. Han pasado 8 meses desde el veredicto. Hoy tengo 66 años. Vivo en un departamento pequeño que alquilo con mi propio dinero. Trabajo en una librería del centro. Es una vida simple, tranquila, sin iglesias, sin congregaciones, sin la presión de ser la esposa del pastor. Algunas personas de la antigua congregación me contactaron para disculparse. Otras nunca más me hablaron. Está bien. He aprendido que no necesito el perdón de todos para seguir adelante. Rosa encontró un nuevo trabajo. Sus hijos están bien. Y de vez en cuando nos encontramos para tomar café. Patricia se convirtió en una de mis mejores amigas. Me enseñó que la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que te encuentra cuando más la necesitas. La iglesia cerró definitivamente hace 5 meses. El edificio está vacío. Las ventanas están cubiertas con madera. Un monumento a 40 años de mentiras. A veces pienso en Andrés. Me pregunto si en la prisión finalmente entenderá lo que hizo. Me pregunto si algún día pedirá perdón. No lo sé. Y tal vez nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto. Estuve casada 46 años con un hombre que me usó como herramienta. Fui madre de un hijo que eligió proteger a un criminal en lugar de a su propia madre. Fui la esposa perfecta de un pastor que predicaba santidad mientras vivía en mentiras. Pero sobreviví. Y ahora, cada mañana cuando me despierto, tomo decisiones que son solo mías, como mi café sin tener que preparar el desayuno para nadie más. Escojo mi ropa sin pensar en qué va a opinar la congregación. Camino por las calles sin tener que sonreír y actuar. Y cuando me miro al espejo, ya no veo a la esposa del pastor. Veo a Claudia. Solo Claudia. Una mujer de 66 años que finalmente aprendió que la libertad vale más que cualquier ministerio. Que la verdad es más importante que la imagen. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para decir basta. Si tú estás viviendo algo parecido, si estás atrapada en una relación donde te hacen sentir loca por cuestionar lo que ves, si alguien está usando la religión, el poder o el control para manipularte, escúchame bien, no estás loca. Tus instintos son reales y mereces ser libre. No importa cuántos años hayas invertido, no importa qué van a decir los demás,
No importa cuánto miedo tengas, la libertad siempre vale la pena. Y hay personas dispuestas a ayudarte. Solo tienes que atreverte a dar el primer paso, como yo lo hice aquella noche de octubre, cuando finalmente dije, no más. Han pasado 46 años viviendo la vida de otra persona. Ahora estoy viviendo la mía. Y cada día, a pesar de todo el dolor, a pesar de todo lo que perdí, elijo vivir libre. ¿Y ustedes? ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Creen que tomé la decisión correcta? Si alguna vez vivieron algo similar, escríbanlo en los comentarios. A veces compartir nuestra historia es el primer paso para sanar.